Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de un tema que me parece súper interesante y quiero hablarte de la importancia de quitarnos la máscara. Es un tema que es muy dado en las personas que están empezando a tener una experiencia en su desarrollo personal, en su desarrollo emocional, en su desarrollo mental y en su desarrollo espiritual. Quitarnos la máscara significa conocer ese yo y quitar de nosotros todas esas cosas que nosotros hacíamos y nos poníamos para poder encajar y estar amados, queridos, aceptados y no rechazados por los otros. Esto es un arte que hacemos todos los seres humanos. Por naturaleza, no nos tendemos a mostrar tal cual como somos, sino como quisiéramos ser vistos, o no tanto como quisiéramos ser vistos, sino como somos aprobados de alguna u otra manera por los demás. Resulta de que cuando uno empieza en este camino del desarrollo personal, que es donde empezamos, en donde queremos conocernos, empezamos a conocernos y esto hace que miremos de nosotros ciertos aspectos que simplemente teníamos porque nos sentíamos seguros en ellos, porque no queríamos ser abandonados, porque no queríamos ser rechazados, porque no queríamos ser ninguneados, porque queríamos de alguna u otra manera pertenecer a un alguien o a algún lugar, pertenecer a una familia, pertenecer a unos amigos, pertenecer a un trabajo, pertenecer a una pareja, pertenecer a unos hijos, y así nos poníamos la máscara de todo lo que sabíamos que esas personas iban a aceptar, porque si pues obviamente no lo hacíamos, no íbamos a encajar, y al no encajar, pues entonces nos podían abandonar. Y pensar en todo eso que podía suceder, pues simplemente nos hacía eh, aceptar todo lo que las personas nos quisieran dar. ¿Qué pasaba? Que caíamos en la paradoja de la máscara, en donde pues tenemos las máscaras para acercarnos a personas que pues buscamos es como quien dice, donde estamos vibrando, lo que estamos vibrando y lo que estamos atrayendo son personas o situaciones que se parecen a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una máscara, quiere decir que las personas que se nos acercaban a nosotros, con las que nosotros vibrábamos, eran personas que también se ponían sus máscaras. Entonces, la paradoja viene siendo que el hecho de ponernos una máscara para pertenecer y no estar solos, nos resultaban haciendo estar más solos que nunca, porque estábamos con personas que ni siquiera sabemos o sabíamos quiénes eran. Porque claro, ellos también, todos los que se nos acercan, o sea, nosotros vibramos con personas que en ese momento, pues obviamente no estaban empezando un desarrollo personal y no son personas que también se ponen la máscara para esconderse detrás de su trauma, son personas que se esconden detrás de lo que querían ser o para encajar, entonces se encontraban con personas que pensaban exactamente lo mismo. Entonces nunca mostraban su verdadera forma de ser, su vulnerabilidad, o en todos los aspectos, porque cuando hablamos de personas vulnerables se creen que son personas, ay, pobrecitas, pero la vulnerabilidad es esas partes de mí que yo no quiero mostrar a otros, esa forma de ser mía, de pronto a veces arrogante, chocante, de muchas maneras que yo no quiero mostrarle al otro, entonces me pongo la máscara del buenecito, del pobrecito. Y ahí es donde paradójicamente me salgo juntando con personas exactamente igual, porque por algo salen los dichos, Dios los hace y ellos se juntan. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar en nosotros, empezamos a conocernos? Porque al fin y al cabo ese viene siendo el proceso terapéutico, ese es el proceso de la terapia. El proceso de la terapia es aprender a conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos nosotros, porque la mayoría de nosotros estamos tan enraizados de las máscaras que no sabemos ni siquiera quiénes somos. A nosotros nos tocó meter en el saco de la sombra, como se dice en psicología, nos tocó meter todas esas partes de nosotros que no encajaban con los demás. La forma en que hablábamos, la forma en que preguntábamos, la forma intensa en la que éramos o lo sensible que éramos, si éramos llorones, si éramos preguntones, si éramos hablones, o sea, toda esa forma que pertenece a nosotros, pero que de alguna u otra manera la echamos al saco de la sombra para poder encajar con los demás. Pero esto no es una actividad que hago solo yo, esto es una actividad que hacen todos los seres humanos.
Y cuando yo no he aprendido a conocerme a mí misma, pues entonces lo más factible que pase es que voy a encontrarme con personas que tampoco se conocen a sí mismas y que esconden detrás de ellos unos traumas, unos daños y unas formas de ser que prácticamente resuenan con los mismos daños, los traumas y las formas de ser que tengo yo. Entonces hay personas que cuando pasa el enamoramiento, digámoslo en el tema de la pareja, pasa el enamoramiento y cuando ven la pareja tal cual como es, porque la máscara no le va a durar todo el tiempo, porque una cosa es usar la máscara por un término social de un momento, pero con la pareja no va a ser por un momento. Podemos sostener esa máscara con la pareja durante 3 meses, 6 meses y hasta inclusive 3 años. Pero ¿qué pasa cuando ya llega el tiempo y dices, no, esta no soy yo y el otro hace exactamente lo mismo? Entonces dices, se les pasó. Sí, se pasó el enamoramiento, porque resulta de que nuestro cerebro segrega ciertos químicos que nos pone una venda en los ojos para precisamente no ver a la otra persona tal cual es. Y esa persona nos ayuda colocándose una máscara y nosotros le ayudamos colocándonos la máscara nuestra. Entonces nos juntamos dos personas que tenemos resonancia, pero por los traumas que nos aquejan a los dos y que se complementan el trauma del uno con el trauma del otro. Nos complementamos para después quitarnos la venda, no la máscara, sino la venda de los ojos y después también que el otro me vea tal cual soy, porque ya el otro me conoce, va a vivir conmigo todos los días y sostener esa forma de ser que no soy yo es fastidioso, es muy, muy agotador. Y ahí es donde dicen, es que él no era así o es que ella no era así. No, lo que pasa es que por resonancia tenemos que casar, tenemos que hacer match y para eso no podemos ver al otro tal cual como es. Eso solo sucede cuando resuena con nosotros una persona igual a nosotros, pero para que resuene una persona tal cual como la queremos, tenemos que trabajar en nosotros. Muchos dicen, pero ¿por qué me tocó esa persona? Era justo la persona con la que resonabas tú. Es justo la persona con la que resuena justo con esas cosas que tú tienes que trabajar. Es justo esa persona la que toca los botones a los que tú desconocías de ti. Y puedes cambiar de pareja una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las veces que quieras. Puedes cambiar todo lo que quieras de pareja y te la puedes pasar así toda la vida echándole la culpa afuera de la pareja, cuando en realidad la pareja te está mostrando algo que tienes que trabajar tú. Cuando tú entiendas que ese trabajo es mío, es hacia adentro, como dice el dicho, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. No quiere decir más que el que busca cambiar afuera a alguien sueña, pero quien mira hacia sí mismo para cambiarse, pues despierta. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme cargo de mí. Algo en la vida, y es lo único, pero más difícil, porque no es muy fácil, que yo puedo hacer es cambiarme a mí, empezar un proceso de trabajo, de un cambio a mí. Mientras que yo crea que yo puedo cambiar a alguien allá afuera, voy a vivir en total sufrimiento. Y mientras que yo diga, yo a este no me lo tolero, mejor lo dejo y me cambio por otro, vas a vivir en sufrimiento, porque resulta que con lo que tú resuenas es con ese tipo de parejas. Y si no te gusta por un lado, vas a resonar porque tenemos muchas cosas que resolver, porque en realidad, ¿qué se le dice trauma? En realidad el trauma no es más que experiencias que hemos vivido que de alguna u otra manera causaron emociones dolorosas, fuertes, eh, y que prácticamente nuestro cerebro lo que hizo fue por ayudarnos, por protegernos, fue bloquearlas, dejarlas sin reconocerlas, pero la emoción la seguimos teniendo. ¿Y qué pasa? Que las personas allá afuera resuenan con eso, no porque sea malo, sino porque son esas personas las que nos muestran lo que está resonando exactamente desde adentro, cuál es esa vibración que yo tengo y con quién me junto, justo y únicamente para yo sanar lo que yo debo sanar. Le dicen sanar, que es como lo más común, pero yo le digo reconocer, porque nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, qué parte hemos vivido, cuáles fueron las partes que más nos dolieron, cuáles se nos olvidaron por conveniencia de nuestro cerebro para protegernos, porque fue para protección. Pero son todas esas cosas que yo tengo que
traer a memoria para conocerme, porque hacen parte de mí, buenas o malas, hacen parte de mí. El proceso es arduo, el proceso es doloroso, el proceso no gusta mucho, por eso se dice que no es para muchos, porque es para machos. O sea, en realidad verse, conocerse a sí mismo con sus luces y con sus sombras, pues no es para nada fácil. Pero hasta que yo no trabaje eso en mí, yo voy a seguir vibrando allá con personas exactamente que me van a tocar ese daño que yo tengo o esa parte de mí que yo no quiero reconocer. Todo lo que yo veo allá afuera que no me gusta, todo lo que yo veo en mi pareja que no me gusta, me está mostrando algo de mí. Viene siendo como un botón que me dice, hey, te estoy mostrando una emoción que está escondida, te estoy mostrando una situación, te estoy volviendo a poner en cierta situación para que me reconozcas, para que me integres otra vez y digas, esto también hace parte de mí. Entonces, ¿cuál es el miedo más grande en el término de trabajar y empezar a trabajar en uno? Porque uno empieza con algo que se llama desarrollo personal. El desarrollo personal, muchas personas lo empiezan de una manera individual, otros lo comienzan con terapia, hay a quienes definitivamente están muy cerrados y la terapia definitivamente no. Entonces vienen situaciones, vienen personas que le hacen una saturación total de sufrimiento hasta que la persona diga, bueno, porque siempre doy con estas personas, bueno, porque siempre estas mismas situaciones. Y dicen, es que parece ser que, mejor dicho, algo malo tengo. Y en realidad no es nada malo, en realidad es que no te has volteado a mirar. Todo lo que yo le exijo a otro es en realidad lo que yo tengo que darme a mí. Todo lo que yo vivo queriendo darle a otro es en realidad lo que yo tengo que darme a mí. Cuando a mí me gusta mucho, por ejemplo, hoy hablaba con una persona que me decía, lo que pasa es que yo siempre he sido así, lo que pasa es que yo siempre quiero ayudar a los demás y doy hasta de lo que no tengo. Si tuviera más, daba más, pero en realidad es una persona que a gritos está pidiendo una ayuda, pero la ayuda no es externa, la ayuda es de sí mismo. Hay quienes cuando nos volteamos a Dios, porque nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos volteamos a Él, pues, y lo miramos, nos miramos a nosotros mismos. Por ejemplo, le decía también a esta persona que los tres o los dos mandamientos, digámoslo así, en modo más importantes vienen siendo amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, que son nosotros, pero como me amo a mí mismo. Entonces, una persona que está buscando ayudar a otro, pero no ha empezado la ayuda en sí mismo, no va a tener cómo ayudar a otros, porque ni siquiera él mismo o ella misma ha podido salir del pozo donde está. Él mismo o ella misma no ha podido sacar de ese costal de la sombra todas esas partes que escondió, que negó de sí mismo simplemente para encajar. Es que de niños, es que hablas mucho, quédate callada, entonces ya no hablo. Es que eres enojona, es que eres intensa, tú sí pides, tú sí esto, todas esas partes que no gustan y que yo sé de niña que puedo perder el amor de mi madre, de mi padre, por ser de determinada manera, pero que así soy yo y la escondo, esa parte de mí de alguna u otra manera se tiene que volver a integrar, porque esa es mi esencia en mi parte más pura. Todo lo que yo construyo a partir de niña y voy creciendo y de niño, toda esa parte que yo construyo no es más que una máscara que se va construyendo de a pedacitos. Es que hablas mucho, un pedacito de la máscara. Es que eres intensa, un pedacito de la máscara. Es que tú sí eres brincona. Es que tú eres muy sensible, ¿cuál es la idea de querer estar tú haciendo esto, aquello y lo otro? No preguntes tanto, ¿por qué preguntas tanto? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué aquello? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres pequeño y no conoces, no tienes mucho conocimiento, pues tú simplemente te vas anulando de a poquitos. Pero esos pedacitos que vas anulando los vas echando en un costal, que en psicología se le llama la sombra. En ese costal de la sombra, esa sombra nos está persiguiendo todo el tiempo, llamándonos la atención para decirnos, hey, yo hago parte de ti. Pero ¿qué pasa? Que yo crecí con esa creencia limitante de que si yo era así, no podía pertenecer, no podía ser amada, de pronto era excluida, de pronto era abandonada. Hay personas que dicen,
me pasaba, tengo una alta resistencia al dolor y uno cree que eso es un superpoder, wow, no, es porque de pronto se te cayó mucho y si llorabas y eras intensa al llorar o si te quejabas, entonces no. Hay demasiadas cosas por las cuales te haces supuestamente fuerte, pero en realidad cuando ves esa fortaleza no es más que un caparazón, una parte de la máscara que te pusiste para encajar. Y cuando empiezas a quitar todas esas máscaras, ves que vuelve otra vez una sensibilidad, ves que eres de una manera que dices, esta vengo siendo yo. Es que eres exagerada, es que eres extensa, es que eres ay, no, para ti todo es así, para ti todo es asata. Entonces tú, al trabajar en ti, a conocerte, porque es irnos conociendo, quién éramos desde niños, cuáles eran nuestras cualidades, pero que en realidad nos tocó callarlas, esconderlas, botarlas, guardarlas para encajar cuáles eran y empezar desde ahí ese tramo porque es conocernos. En realidad la terapia es conocernos, no es sanar, es conocernos. ¿Qué pasa? Que le llaman sanar porque en medio de ese viaje uno se encuentra con recuerdos que no son muy gratos, se encuentra con recuerdos que en realidad me causaron dolor, con recuerdos que nos dan duro, nos pegan duro, pero ahí de pronto le llaman sanar porque es aceptarlos e integrarlos y decir, ya son parte de mí, ya los viví, pero gracias a ellos hoy soy la persona que yo soy, valga la redundancia. Entonces, en este proceso de irte conociendo, te vas quitando pedazos de la máscara. Cuando te vas quitando pedazos de la máscara y vas sacando del saco todas esas partes de ti que escondiste para poder gustarle a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos, y los vas sacando y los vuelves a integrar, empieza a crecer en ti o a volver a sentirse esa sensibilidad, porque en realidad somos seres sensibles. Las personas que están muy ahogadas en sus emociones, que no sienten emociones, que se dicen nunca, porque lo digo por experiencia, que nunca, no, yo no soy de llorar o a mí no me interesa esto, a mí no, en realidad uno se pone tan duro porque eso hace parte de la máscara, pero no es que uno se ponga duro, es una forma, una capita o una caparazón que nos ponemos para podernos proteger, para podernos ser abandonados, para poder encajar, para que nos amen, porque para mí personalmente, hoy en día digo, tenemos tanto desconocimiento que prácticamente decimos, es que tú tienes que aprender a amar, tienes que aprender a aceptar, tienes que aprender tal cosa. Entonces cuando usan la palabra amar, pero bueno, cuando dice solo amar, es una frase tan vacía, pero ¿qué significa amar? ¿Qué es el amor como tal? Es que tienes que aceptar, pero ¿qué es aceptar? Entonces, ¿qué pasa? Que para tú aceptar algo lo tienes que conocer y es lo mismo. El amor también tiene su significado, entonces no es que tienes que aprender a amar, es que, ¿qué pasa? Que nosotros de niños aprendimos a amar fue negándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos negábamos a nosotros mismos? Pues si a mamá o a papá no le gustaban los niños llorones y yo tenía una necesidad de llorar, dejaba de llorar. ¿Por qué? Para poder ser amada. Si yo de pronto era una persona enérgica, creativa, me gustaba estar de aquí para allá, pues me tocaba volverme más tranquila. ¿Por qué? Para poder no ser abandonada y para poder ser amada. Todo eso hace que nosotros guardemos en el costal de la sombra muchas partes que somos nosotros y se nos olvida y empezamos a vivir a raíz de esa máscara, ese ego que hemos construido. Porque ¿qué es el ego? Es una construcción del yo, hace parte de nosotros porque somos nosotros, el ego somos nosotros lo que hemos construido, pero hay partes de esas que nosotros hemos construido que no nos sirven, que son lo que llamamos en psicología creencias limitantes. ¿Cuáles son las creencias que limitamos? Creemos que si hablamos nos abandonan y si nos abandonan es porque no nos aman y tenemos que cambiar para que nos amen. Entonces ahí hay una creencia que limita porque no sabemos ni siquiera qué es amor. Entonces, ahí es donde yo digo que al quitarte, al hacer un recuadre de ti, un conocimiento, volver a reconocerte, reconstruirte, eso hace que tú te quites muchos pedazos de la máscara. Y cuando te quitas los pedazos de máscara, incluso cuando te quitas la máscara completa y te muestras tal cual como eres, ahí sí o sí
una etapa por la que tenemos que pasar quienes estamos construyendo nuevamente nuestra identidad, porque es como nacer de nuevo, y es el tiempo del ermitaño. Se va quedando uno solo, porque a medida que te muestras original, las personas que tienen máscara pues ya no están en resonancia contigo, ya tú no resuenas con las personas que usan la máscara para existir, para no ser abandonados, que están en su egocentrismo, que están, entonces como esas personas están, esos ya no resuenan contigo, entonces se van a empezar a alejar. Hay quienes también valoraban de ti, no solo la máscara, sino que valoraban de ti la persona. Entonces, independiente de que te quites la máscara, dicen, wow, no te conozco, pero bueno, esa eres tú y te he amado por quien eres tú, independiente de que te quites esa máscara. Y las personas se quedan. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de ir creciendo y ser muy, muy, muy coherente consigo mismo, de decir, esto no lo quiero hacer, no quiero ir allá, no voy a hacer esto, hoy sí quiero hacer esto, o sea, ser muy yo, ser muy estar para mí, no te trae mucho público, no te trae muchas personas, te vuelves una fichita muy difícil ¿cómo se dice?, de encajar, pero como ya tú no necesitas encajar, pero sí vas a vivir la etapa del ermitaño, del solitario, pero creo que es muy necesario porque es como uno ser un niño otra vez. Entonces hay que empezar ya a esperar, a resonar, porque empiezas a resonar con las personas que están buscando sanación, con las personas que están buscando conocerse, con las personas que están buscando crecer en conocimiento, en sabiduría, con las personas que buscan pasar de su desarrollo personal a su desarrollo mental, emocional y después a su desarrollo espiritual. Entonces ya empiezas a resonar con personas que tienen ese mismo propósito, ese mismo sentido de vida, pero para llegar allá tienes que quedarte solo. No digo solo del totazo, pero sí muchas personas que usan máscara, cuando tú te quitas la tuya, ya tú no resuenas con esas personas y se van a ir, muchas se van a ir, pero no es más que una depuración en donde se va haciendo como un espacio para las personas nuevas con las que tú vibras, con las que tú haces resonancia, porque ya no te esconde, dices, esta soy yo, mamona, esta soy yo, estoy trabajando en eso, hoy no quiero ir allá, hoy no quiero hacer esto, y que ya empiezo a hacer las cosas porque las quiero hacer, no porque quiero agradar, no porque tengo miedo a que me abandonen, no porque tengo miedo a que me dejen, no porque tengo miedo a no encajar, no porque tengo miedo a que digan, ya no puedes pertenecer acá. No, ya no hago las cosas por pertenecer, ya simplemente acepto quién soy yo, la sensible, la que ayuda si puede, la persona exagerada, la persona que habla mucho, la persona que le fascina aprender, la persona que es la que soy y la que sigo siendo y me sigo construyendo. Esa persona que un día ha decidido quitarse la máscara y decir, esta soy yo. Si te gusta, bien, y si no, pues también. Ya soy la persona que no me reúno por llenar un vacío y no estar sola, no, ya me reúno con propósito. Ya cuando me junto con una persona tiene que haber un propósito por ese reunirme, por ese juntarme, no simplemente para llenar vacíos, porque esa es una de las cosas por las cuales nosotros buscamos mucho encajar allá afuera con muchas personas, que no es más la necesidad de llenar un vacío, porque somos personas sin identidad, porque la identidad la empezamos a dejar en el costal de la sombra desde que éramos niños. La empezamos a meter allá. Allá metimos nuestra identidad. Es como a lo que digo yo creo que la mejor parte para poder salvar allá afuera, si es lo que se dice, o organizar allá afuera, es empezar por los niños. ¿Por qué por los niños? Porque si permitimos que los niños sean auténticos, que los niños sean coherentes, que los niños se conozcan a sí mismos y se valoren, se amen y que no tengan que quitarse en partes de ellos para simplemente pertenecer. Hablo en el buen sentido de la palabra, porque todo niño necesita guía, orientación con discernimiento entre lo que está bien y lo que no está tan bien. Si podemos lograr esto con los niños, podemos avanzar hacia una mejor humanidad, porque está es en lo que nosotros
los padres hacemos con los niños, porque al fin y al cabo todos fuimos niños. Yo fui niña, ustedes fueron niños, nuestros padres fueron niños, y cada uno desde su poco cuidado o su mucho cuidado fueron y son lo que hoy en día son y somos lo que hoy en día somos. Pues gracias a Dios y gracias a ellos nos hemos dado cuenta y hemos abierto los ojos, pero no todos, no todos. Entonces yo pienso que está es más que todo en el tema con los niños, de, de tratar de crecer nosotros como adultos, tratar de nosotros trabajar en nosotros para poder comprender esos niños y evitar que ellos utilicen máscaras, creen máscaras. Va a ser totalmente inútil de que no suceda que se pongan alguna, porque si nosotros le permitimos ser, no va a faltar que en el momento cuando lleguen a la adolescencia quieran ponerse máscaras por pertenecer. Pero cuando ya se les ha dado reconocimiento, apoyo y pertenencia en su hogar, va a ser no tan drástico como cuando no se les da pertenencia y reconocimiento en su hogar. Entonces, el arte de quitarnos la máscara es el arte de ser original, es el arte de ser coherente con nosotros mismos, es el arte de pensar, hacer una cosa y hacerla, es el arte de que no porque alguien me está diciendo, puedes hacer esto, y yo por dentro pensando que no lo quiero hacer, pero lo hago, me obligo. Estoy hablando de cosas que, o sea, porque hay nos que, digámoslo así, bueno, esto es sencillo, lo puedo hacer, pero definitivamente hay cosas en donde yo ya me conozco, ya sé quién soy, ya sé qué cosas me limitan, qué cosas no puedo hacer, y definitivamente no las voy a hacer por encajar con otro, por agradarle a otro, que lo que yo vaya a hacer por otro sea porque lo quiero hacer, no porque quiero quedar bien, no porque quiero agradarle, no porque quiero encajar, no porque quiero que no me abandone, no porque quiero pertenecer. Esas son cosas muy diferentes. Porque las máscaras no las colocamos por hambre de amor, por miedo al rechazo, por la lealtad familiar y esa necesidad de pertenecer. Entonces simplemente un día nos despertamos y estamos al lado de alguien en donde yo ya no quiero ser ese que me había acostumbrado a ser. Y es como algo aquí en el pecho que me dice, ellos están al lado de alguien que ni siquiera quiero ser, este no soy yo, porque en realidad no están con quien soy yo, sino con quien parezco ser. ¿Y qué pasa ahí? Que justo cuando nacemos con ese no sé qué aquí en el pecho, el alma nos grita que ese no somos nosotros, esos no somos nosotros, y el alma nos grita duro a través del sufrimiento que nos trae el espejo del otro. ¿Y qué pasa? Que el ego, esa máscara que hemos construido, tiembla, tiembla, porque nos está invitando a ser coherentes, a ser auténticos. El alma nos está invitando a quitarnos la máscara. Y ahí empieza ese acto de autenticidad con el desarrollo personal. Y eso, como se los dije, tiene un precio. Porque al quitarte la máscara, tu resonancia ya no está con los enmascarados. Entonces, como todo el mundo tiene máscaras, los enmascarados se van. Los enmascarados simplemente se alejan, te evitan, y ya los escenarios de tu vida empiezan a estar vacíos. Y como le digo yo, la tribu falsa se disuelve y tienes que entrar sí o sí, sin previo aviso, a la cueva del ermitaño. Pero quiero que no se te olvide que ese espacio es terreno fértil para la resonancia que haces con personas que ya andan sin máscara, con personas que son auténticas y que decidieron ser auténticas y quitarse las máscaras así como tú. Empiezas a resonar distinto, ya no atraes con ruido ni con necesidad de encajar, ni con miedo a perder, ni con miedo a no pertenecer, ni con miedo a que te abandonen, te dejen, se alejen, sino que ya empiezas a resonar con el eco de la coherencia, con el eco de la autenticidad, con el eco de que así como tú decidiste quitarte la máscara, otros también, y empiezas a resonar con ellos y empiezas a generar, a crear por resonancia
una nueva tribu, un nuevo vínculo, nuevos vínculos. Y ahí empiezan a llegar otros. Pocos, sí, pero adivinen qué, genuinos, auténticos. Ya no tienes que estar pensando cómo serán y si será así o no será así, sino que ya son tan auténticos que los ves, los reconoces. Ya ni ellos te piden disfraces ni tú les pides disfraces y ya no te asustas tú con sus sombras y ellos no se asustan con las tuyas, sino que ya se quedan porque vibran contigo, porque vibran con tu presencia, con lo que tú genuinamente eres. Entonces ahí deja de doler la soledad, porque ya sabes que cualquier cantidad de soledad es mucho mejor que sostener vínculos con personas enmascaradas. La máscara no es más que el intento del ego, el intento de, porque el ego lo que hace es protegernos, hacernos caber en una familia, hacernos caber en unos amigos, encajar en una pareja, encajar en lugares de trabajo, en muchos lados para de una manera enmascarada, pues para protegernos del dolor, del sufrimiento y del rechazo, no tanto de los otros hacia nosotros, sino de nosotros mismos. Es el ego el que desde ese constructo y esa máscara social que nos pusimos desde pequeños, nos hace ver al amor y conocerlo como algo condicional, hasta sufrido. Es que si hablas no te amo, es que si no me haces caso no te amo, es que si haces mucho ruido no te amo, es que si te portaras bien te amaría más. Y entonces nos mete en ese tema del amor condicional. Pero lo que no sabe el ego es que el amor se basa más en lo real, en conocer al otro, conocerle sus sombras, conocerle sus luces y aún así elegir amarle, porque amar es conocer la verdad, es discernir entre lo que está bien y lo que está mal, es ser yo auténtico, que el otro sea auténtico, pero para conocerme y amarme a mí mismo, debo de trabajar en eso, debo de entrar en un desarrollo que se basa en conocer cómo es el funcionamiento de un niño, un, un adolescente, un adulto, irme conociendo y ahí yo saber en qué parte estoy yo, qué partes negué de mí y cuáles puedo ir integrando. Entonces, en el día de hoy, mi invitación es decirte, el amor más grande o el acto de amor más grande que puedes hacer hacia ti mismo es empezar a conocerte. No a sanar, empieza a conocerte y de ahí vas sabiendo que debes de aceptar muchas partes de ti. Le dicen sanación, es porque hay que pasar por procesos dolosos de esas partes de mí que guardé, buenas o malas, de esas emociones que mi cerebro, mi ego me protegió para que simplemente yo no sufriera, pero que hoy estoy en la capacidad de conocerme, de aceptarme tal cual soy, de no estar mendigando amor, de no estar mendigando compañía, un sitio, un puesto, eh, de ser yo auténtica, de empezar a quitarme pedazos de esa máscara, desenmascararme para empezar a vibrar con personas también auténticas como yo. Esa es mi invitación del día, a que puedas quitarte esa máscara. Si estás en ese proceso o te gustaría empezar ese proceso, necesitas que te acompañe, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y no siendo más, mucho gusto aquí sin máscara. Chao.